Buenos días, espero se encuentren muy bien. Hoy continuamos con el curso de neonatología para enfermería. Nos encontramos en la unidad 4, clase 3, el dolor en neonatología. Un tema muy complicado, difícil a la hora de considerar cómo valoramos el dolor en el neonato, porque este no puede expresarse con palabras, pero sí con lo que observamos, desde lo fisiológico y desde lo conductual. Así que bienvenidos a este nuevo encuentro. Estaba un poco, nos habíamos quedado un poquito en el tiempo, hace rato yo tendría que haber estado dando esta clase, pero bueno, nunca es tarde para retomar. Así que bueno, hoy nos encontramos. Recordemos que la clase la estamos dando desde Instituto MAP, donde tenemos distintas ofertas académicas, ¿no? Curso de neonatología, terapia intensiva, farmacología, urgencias y emergencias. Hoy por hoy, los dos cursos activos son este, que es el de neonatología para enfermería, y el de urgencias y emergencias en enfermería. A partir de ahora, bueno, ya saco la cámara, comparto el PowerPoint y arrancamos despacito. Bien, manejo del dolor en neonatología es el tema de hoy y la clase la doy yo, quien soy el profesor del curso, Miguel Ángel Peñarrocha. Bueno, un poco como para hablar un poco de una introducción, ¿no? Siempre se subestimó, durante muchos años se subestimó la capacidad de los recién nacidos para sentir dolor, incluso muchas veces no lo reflejaban por algunas situaciones, ¿no? Hoy sabemos, gracias a distintas evidencias de carácter científico, que tanto los bebés prematuros como los nacidos a término sienten dolor y estrés, y que su adecuado manejo es fundamental para evitar complicaciones a corto y largo plazo. Reconocimiento y abordaje del neonato con dolor o del dolor en el neonato. El reconocimiento del dolor en neonatología ha cobrado relevancia en las últimas décadas, impulsando una mayor atención sobre el infratratamiento. Infratratamiento porque no se trataba adecuadamente, ¿no? El dolor. Se subestimaba, entonces por lo tanto no se trataba adecuadamente. Esto no solo se basa en consideraciones éticas, lo del tratamiento adecuado del dolor, y humanas, sino también en principios científicos que muestran los efectos perjudiciales del dolor no tratado en el neurodesarrollo. Desarrollo de la percepción del dolor en el feto. Capacidades neurosensoriales desde el segundo trimestre. A partir de las 20 semanas de gestación, el feto ya posee terminales nerviosas sensitivas en la piel, en todo el cuerpo, neuronas corticales completas en el sistema nervioso central. Estudios con espectroscopía demuestran que los estímulos dolorosos alcanzan la corteza cerebral, incluso en bebés prematuros. Las fibras nerviosas periféricas inmaduras tienen campos receptivos más amplios y sobreexpuestos. Las vías inhibidoras del dolor aún no están desarrolladas, lo que aumenta la sensibilidad del dolor, porque no tienen vías inhibidoras, o sea, lo que inhibe, lo que evita el dolor, no están del todo desarrolladas, por eso el dolor es más intenso incluso que en niños ya más desarrollados, en otras etapas. Respuestas fisiológicas al dolor en el recién nacido. El dolor provoca respuestas orgánicas, predecibles, como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial y la aparición de las hormonas del estrés, ¿sí? Como el cortisol y la adrenalina. También se ven reflejados cambios en la saturación de oxígeno. Estas respuestas son más evidentes desde la semana 23 de gestación. Algunas limitaciones, ¿no? En bebés críticos, por ejemplo, con sepsis, inestabilidad hemodinámica o en asistencia ventilatoria mecánica. Estos signos pueden ser inespecíficos o poco confiables, porque confunden y prestan posibilidad de error humano a la hora de determinar el dolor neonatal. Evaluación del dolor en neonatos. El dolor se evalúa con algunas escalas, después a lo largo de la clase vamos a ir viendo algunas específicas, algunas las vamos a nombrar nada más, ¿sí? Pero bueno, básicamente se ven los parámetros fisiológicos y las respuestas conductuales. Algo de esto nombré al principio de la clase, pero ahora ya es
empezamos a un poquito meternos en ambiente. Parámetros fisiológicos, frecuencia cardíaca, respiración, saturación y presión arterial. Y respuestas conductuales, llanto, gestos faciales, movimientos de extremidades y muecas. Algunas dificultades, ¿no? En neonatos con exposición crónica al dolor, las respuestas pueden ser atenuadas o ausentes y difícil de evaluar y detectar. Consecuencias del dolor no tratado en neonatos. O sea, el dolor no tratado puede generar esto: hipoxia, hipercapnia, acidosis metabólica, hiperglucemia, disincronías respiratorias y neumotoras por cambio de presión intratorácica. Importancia de la analgesia en el procedimiento quirúrgico, mayor estabilidad hemodinámica durante la cirugía, menor incidencia de crisis de hipoxemia o disritmias, ¿no? Mejor recuperación postoperatoria, menor necesidad de soporte ventilatoria y sedación posterior. Evaluaciones del recién nacido. Existen evidencias de que los neonatos tienen capacidad para formar una memoria implícita del dolor y que el dolor no tratado comportará consecuencias conductuales negativas. Estudios conductuales y neurológicos sugieren que los recién nacidos prematuros que sufren repetidos procedimientos dolorosos y estímulos nocivos responden menos a los estímulos dolorosos a los 18 meses de edad corregida, pero porque ya están muy acostumbrados o sobreestimulados respecto del dolor. Entonces el estímulo doloroso va a presentar menor respuesta en edades posteriores o avanzadas. Los neonatos varones que se circuncidaron con analgesia escasa o sin ella mostraron un aumento significativo en la respuesta al dolor cuando recibieron vacunación a los 2, 4 y 6 meses de edad, en comparación con los neonatos varones que no fueron circuncidados o que recibieron una analgesia adecuada. Principios sobre el dolor neonatal. Capacidad para sentir dolor. Bueno, vamos a ver estos puntos, ¿no? La capacidad para sentir dolor, el impacto clínico del dolor mal manejado, la memoria del dolor y la evaluación válida del dolor. Respecto de la capacidad para sentir dolor, el recién nacido tiene estructuras neurológicas desarrolladas que permiten percibir estímulos dolorosos. Recordemos también que la vía de inhibición del dolor no está bien desarrollada, por lo tanto no van a haber posibilidades de inhibición del dolor. El dolor es como más intenso a través de la percepción del neonato. Impacto clínico del dolor mal manejado. El dolor intenso o prolongado puede aumentar la morbilidad neonatal. Memoria del dolor. Los recién nacidos que han experimentado dolor pueden reaccionar de forma diferente a futuros estímulos dolorosos. Y evaluación válida del dolor. Existen herramientas para medir la intensidad del dolor y evaluar el efecto de la analgesia. Son las distintas escalas que a lo largo de la clase o de este encuentro vamos a ir viendo. Consideraciones para el manejo del dolor neonatal. Difícil consuelo. Los recién nacidos que requieren analgesia suelen no calmarse fácilmente aún con intervenciones. El dolor no siempre visible. La ausencia de llanto o movimientos no implica ausencia de dolor, pero por múltiples factores que ya venimos hablando en esta clase. Dolor según el tipo de procedimiento. El dolor varía. Ejemplo, punción versus cirugía. Se recomienda una planificación cuidadosa para garantizar un buen control del dolor. Bien, valoración del dolor y estrés en el recién nacido. Escalas clínicas, indicadores conductuales, indicadores fisiológicos. Y acá tenemos una de las escalas clínicas más utilizadas, que es la escala NIPS, Neonatal Infant Pain Scale. No sé si lo pronuncie bien, pero bueno, ahí estamos poniéndole mucha voluntad para el inglés. Pero bueno, vean en la columna derecha o izquierda, según como lo estén viendo ustedes, tenemos llanto, que son los ítems, ¿no? A evaluar: llanto, expresión facial, movimiento de brazos, movimiento de piernas, patrón respiratorio, estado de alerta,
y abajo de todo la puntuación total, valor de referencia. Por ejemplo, ¿no? El puntaje. Vamos a valorar uno. Por ejemplo, expresión facial, perdón, llanto, que es el primero, se puntúa del 0 al 2. 0, o sea, si no tiene llanto, sin llanto es 0. 1 es llanto débil y 2, llanto vigoroso. La expresión facial, es el siguiente ítem, también se valora del 0, pero del 0 al 1. 0 relajado, ceño fruncido, 1. Y ahí vamos poniendo la puntuación, lo que nos vaya dando, ¿no? Después tenemos movimientos de brazo, también 0 a 1. Si 0 es relajado, 1 es movimientos bruscos. Movimientos de pierna del 0 al 1. 0 es normal, 1 es irregular. Patrón respiratorio, 0 a 1. 0 es tranquilo, 1 es inquieto. Estado de alerta, 0 a 1 también. Y bueno, ahí se ve el valor de referencia, ¿no? Si está alerta, si está relajado, puede ser 0, si está muy alerta, es 1. Y ahí se valora y se coloca la puntuación después de toda esa suma de estos valores. Si el puntaje total va a ser de 0 a 7 puntos, el valor como valor de referencia mayor o igual a 4 indica dolor significativo. Indicadores conductuales, expresión facial, llanto y movimiento del cuerpo y extremidades. Indicador fisiológico. Indicadores fisiológicos ya los habíamos nombrado igual anteriormente. Taquicardia o bradicardia también puede ocurrir. Hipertensión, taquipnea o apnea, desaturación de oxígeno, sudoración palmar, respuestas vagales y como reflejos parasimpáticos. Bueno, por otro lado tenemos también los biomarcadores que no los habíamos nombrado anteriormente, pero también hacen a la importancia de la valoración del dolor. Quizás no se utilizan de manera rutinaria, pero están y podemos llegar a tenerlos en consideración. Algunos, bueno, marcadores biológicos del dolor y el estrés, cortisol plasmático y las catecolaminas. Estos biomarcadores pueden ser útiles en la investigación, pero como habíamos dicho anteriormente, no se utilizan de manera rutinaria en la práctica neonatal para identificar el dolor. Valoración del dolor neonatal. Valorar el dolor en recién nacidos cada 4 a 6 horas y antes o después de los procedimientos invasivos que puedan llegar a realizarse. Usar escalas multidimensionales validadas, como la que nombramos hace un momento atrás. Acá está, escala NIPS, por ejemplo. Ahora después vamos a nombrar otras para que ustedes las tengan en consideración y las puedan observar, valorar y considerar también en su práctica diaria en neonatología. Valorar usar escalas validadas, capacitar y reevaluar periódicamente al personal en el uso de estas escalas. Una mala interpretación puede llevar a sobre o infratratamiento. Y acá un poco lo voy a tratar de agrandar para que sea un poquito mejor. No me voy a detener mucho en esto, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta, como un resumen de herramientas para valorar el dolor en neonatología. Tenemos PIP, ¿no? Que es la Premature Infant Pain Profile, que va de edad gestacional de 28 a 40 semanas. Componentes fisiológicos, utiliza la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, componentes conductuales, estado de alerta, fruncimiento de la frente, cierre forzado de los párpados, profundización del pliegue nasolabial. Tipo de dolor es más que nada para procedimental y postquirúrgico. Se ajusta para prematuros y la puntuación va de 0 a 21. No voy a nombrar ni especificar todas y cada una, pero es para que tengamos en cuenta esta que acabo de nombrar. Cada una se ajusta a distinta etapa de la edad gestacional y la NIPS es la que estábamos usando hace un momento, que esa sí la vimos completa, ¿sí? Que va de 28 a 38 semanas. Bien, dolor en neonatos críticamente enfermos. La respuesta al dolor varía según la edad
la edad y el estado conductual. Esto de postmenstrual tendría que sacarlo, no va. Pero bueno, las escalas disponibles evalúan principalmente el dolor agudo, breve, ejemplo, punción del talón. Ya para las escalas para el dolor crónico no son tan utilizadas, aunque si mal no recuerdo, más adelante nombro una, como para que la tengan en cuenta, ¿no? Y la falta de respuesta, que no significa que el niño no tenga dolor, hay que considerar otros factores. Factores como si ha sido expuesto previamente a una situación dolorosa, que eso haya generado como un aumento en el umbral del dolor y que no lo esté mostrando tan abiertamente, pero no quiere decir que no exista. O ejemplos, el caso del dolor crónico, ahí también puede haber presencia de dolor y que no se esté viendo reflejado. Bien, dolor crónico o prolongado. Cuando el dolor se mantiene en el tiempo, los bebés pueden volverse pasivos, con menos movimientos, escasa expresión facial y variabilidad en signos vitales. Esto puede llevar a interpretar erróneamente que no hay dolor. Es clave observar sueño y alimentación, interacciones y respuesta al consuelo. Al consuelo es cuando tratamos de calmarlo y que está llorando y tratamos de calmarlo, consolarlo, ¿sí? Esta es otra escala. Habíamos dicho que no había, no es que no habían, sino que no se utilizan tanto las escalas para medir el dolor crónico o prolongado en neonatología, pero sí las hay y aquí tenemos esta que es uno de los tantos ejemplos que existen. La escala EDIN, evaluación del dolor en neonatos. Un poco analizándola, ¿no? Tenemos varios ítems a valorar: expresión facial, contacto visual, relación, movimientos corporales, consolabilidad, sueño y descanso e interpretación. Vamos a analizar uno de estos, después, bueno, esto se debiera sumar. Vamos a la expresión facial, que es el primero. Si es relajada, es 0. Si es leve, o sea, tiene una tensión, una leve tensión, es 1. Si tiene la cara preocupada, es 2. Si tiene una expresión de dolor constante, es 3. Es número 3. Después tenemos, bueno, contacto visual, movimientos corporales, consolabilidad, sueño y descanso. Todo esto después se suma, y de la interpretación, si da de 0 a 6, se podría considerar sin dolor, de 7 a 10, dolor leve, y de 11 a 15, dolor moderado o severo. Ahí minimicé un poco por si no están viendo, a veces me pasa que yo voy pasando los PowerPoint y no se ve. Cuando es así me escriben o me pueden decir también. Bien, prevención y tratamiento del dolor en las unidades de cuidados intensivos neonatales. El manejo del dolor del recién nacido requiere valorar tipo e intensidad del procedimiento, historia clínica, estado general del paciente. Bien, es clave anticiparse al dolor según el tipo de intervención, ¿no? Si es una intervención diagnóstica, si es terapéutica o quirúrgica, y aplicar algunas estrategias para el tipo del dolor, según sea leve, moderado o severo. Después hay medidas no farmacológicas, frecuentemente subutilizadas, pero efectivas, se aplican correctamente, sí se aplican correctamente. Se recomienda como adyuvantes al tratamiento farmacológico. Procedimientos frecuentes y poco invasivos. Tenemos punción del talón, ahí se pueden utilizar medidas no farmacológicas, más lanceta mecánica. Para venopunción pueden ser medidas no farmacológicas, más anestésico tópico. Punción digital no farmacológica, más dispositivo mecánico. Canulación intravenosa no farmacológico, más anestésico tópico. Inyecciones subcutánea o intramuscular, evitar si es posible usar anestésico tópico. Inserción de sonda nasogástrica, ahí utilizamos medidas no farmacológicas, como gel anestésico podría ser. Es opcional, pero bueno, se puede utilizar. Procedimientos, perdón, el primero era procedimientos frecuentes y pocos invasivos. Ya este es otro tipo de procedimientos que son moderados o invasivos, como la punción arterial,
La medida puede ser no farmacológica, más anestésico tópico y subcutáneo. Catéter central de inserción periférica, ahí me estaba faltando la palabra de inserción periférica, que puede ser no farmacológico, más lidocaína, y considerar la posibilidad de utilizar fentanilo. Hay que ver en qué dosis, porque bueno, esto es dosis neonatal. Punción lumbar, no farmacológicas, más lidocaína, más colocación cuidadosa. Catéter arterial periférico, medidas no farmacológicas, más lidocaína y considerar opiáceos. Aspiración vesical suprapúbica, también consideración no farmacológica, más lidocaína y ver la posibilidad del fentanilo. Y la extubación traqueal, hisopado con solvente y medidas no farmacológicas. Ya después, ahora tenemos el siguiente procedimiento, que ya son procedimientos complejos o quirúrgicos. Circuncisión, por ejemplo, en el caso de la circuncisión, se utilizan medidas no farmacológicas, más lidocaína y paracetamol. Disección de arteria venosa, lidocaína más fentanilo, intravenoso, 1 a 2 microgramos por kilogramo, considerar sedación profunda. Cateterismo umbilical, no farmacológica, más paracetamol intravenoso. ECMO, propofol, más ketamina, más fentanilo, más relajante muscular. Intubación traqueal, fentanilo, morfina o morfina, cualquiera de los dos, más midazolam, ketamina, más relajante. Y bueno, y cambios de apósitos o curaciones, pueden utilizarse medidas no farmacológicas o anestésico local. Parece un tanto complejo, pero bueno, hay que considerar que hay distintos tipos de dolor, básicamente, ¿no? Como un poquito dando vueltas con ese tema anterior, y en base a la intervención que vayamos a realizar, procedimental, vamos a determinar qué tipo de analgesia o qué tipo de procedimiento vamos a realizar para evitar o por lo menos disminuir el dolor. El dolor siempre va a haber un poco, pero hay que tratar de buscarle la manera de disminuirlo. Modificación del entorno para manejo del dolor neonatal. Revisar diariamente los procedimientos dolorosos para evitar extracciones repetidas o innecesarias. No combinar procedimientos dolorosos con cuidados rutinarios, no urgentes, para no intensificar el dolor. Proteger los ojos del recién nacido de la luz directa, especialmente durante los procedimientos con luces. Tratamiento farmacológico del dolor asociado con distintos procedimientos. Es un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos analgesia para procedimientos mínimamente invasivos y analgesia para procedimientos invasivos. Bien, analgesia para procedimientos mínimamente invasivos. Ahí tenemos los anestésicos tópicos, como la combinación de lidocaína y prilocaína. Son seguros y eficaces para la anestesia tópica. Bien, y después tenemos los agentes tópicos, deben utilizarse como para considerar, ¿no? Con cautela y limitarse la repetición de la dosis, ya que pueden ser tóxicos si se aplican en zonas amplias de la piel en cantidades importantes, considerando que la piel del neonato son superficies muy, muy pequeñas. Analgesia para procedimientos invasivos es el otro tipo de analgesia. Y ahí tenemos algunos principios a considerar. La prevención, que es la analgesia profiláctica, se pueden utilizar opiáceos, reduce la dosis total y mejora el control del dolor. La prematuridad, enfoque profiláctico especialmente importante en prematuros con procesos agudos graves o estímulos dolorosos intensos y prolongados. La Asociación Americana de Pediatría no recomienda opiáceos sistemáticos en prematuros con ventilación mecánica. Prioridad es el alivio del dolor sobre sedación sin analgesia. Opiáceos que pueden utilizarse, morfina, fentanilo, tramadol, riemifentanilo. Y premedicación recomendada para procedimientos invasivos, excepto intubación urgente. Bien, intubación, otra vez ahí aparece la Asociación Americana de Pediatría, ¿no? Recomienda fentanilo 1 a 3 microgramos kilogramos, perfusión lenta, menor a 1 microgramos kilogramos minuto, o remifentanilo preferible a la morfina para acción corta.
Después tenemos los prematuros menores a 35 semanas, midazolam 0,1 miligramos kilogramos, más opiáceo para reducir la agitación. Y finalmente, el último punto, relajantes musculares como recuronium, sulcinilcolina de rocuronium, después de la analgesia para reducir duración y número de intentos de intubación, asegurar el control de la vía aérea y ventilación eficaz antes de usarlo. O sea, antes de usarlo hay que asegurarse tener una vía aérea permeable. Ventilación mecánica. Otra vez la Asociación Americana de Pediatría no recomienda opiáceos en perfusión continua rutinaria por posibles efectos adversos a corto y largo plazo. Analgesia, si es necesaria, fentanilo 0,5 a 2 microgramos kilogramo o morfina 0,02 a 0,1 miligramos kilogramos en perfusión continua o intermitente cada 4 horas. Este lo vamos a agrandar un poquito, ¿sí? Ahí tenemos los opiáceos que ya veníamos hablando, ¿no? La morfina, el fentanilo y el remifentanilo. Morfina, alivio potente del dolor, mejor sincronía con el ventilador. Estas son las ventajas, ¿no? Sedación, hipnosis, relajación muscular y también lo económico, el precio. Inconvenientes que puede producir la morfina, ¿no? Como opiáceo. Depresión respiratoria, hipotensión arterial, estreñimiento, náuseas, retención urinaria, depresión del sistema nervioso central, tolerancia, dependencia, evolución a largo plazo, no está bien estudiada, sobre todo en pediatría, en neonatología, uso prolongado del ventilador. El fentanilo, ventajas, acción rápida, menor hipotensión. Inconvenientes, depresión respiratoria, vida media corta y tolerancia y dependencia rápidas, rigidez de la pared torácica y estudios poco adecuados. Después tenemos por último el remifentanilo, ventajas de acción rápida, se degrada con el plasma, no se ve afectado por el metabolismo hepático. Después tenemos las benzodiazepinas, un segundito, y acá tenemos, en realidad, hablamos primero de las ventajas, pero acá están, ¿no? Para nombrarlas y tenerlas en cuenta, el midazolam, lorazepam y diazepam como benzodiazepinas. Ventajas en forma general de ellas, mejor sincronía con el ventilador, ansiolisis, sedación, hipnosis, relajación muscular, amnesia y anticonvulsivo. Inconvenientes, no alivian el dolor, hipotensión arterial, depresión respiratoria, estreñimiento, náuseas, retención urinaria, mioclonías, crisis convulsiva, depresión del sistema nervioso central, tolerancia, dependencia, alteración del metabolismo de la bilirrubina. Bueno, después, bueno, acá ya es más específico, ¿no? El midazolam, benzodiazepina más estudiada, tiene metabolismo rápido, es de acción corta, exposición a alcohol bencílico, eso es como desventajas, ¿no? Acción corta y exposición a alcohol bencílico. El lorazepam, como ventajas, acción más prolongada, mejora actividad anticonvulsiva y se refieren más mioclonías, exposición a propilenglicol. Y el diazepam no se recomienda en neonatos, por eso no habla de ventajas, está tachado directamente las ventajas, solo inconvenientes. Diazepam no se recomienda en neonatos. Muchas gracias. Ahí dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en esta clase, Mavi, como invitada. Después, bueno, el resto de las personas que vean el curso, vean el video en YouTube, les agradecería si pueden poner algún comentario en el canal o en el Classroom para los que están realizando el curso. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar ahí y por seguir mis clases y bueno, y el canal y los cursos de Instituto MAP. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo encuentro. Hasta la vuelta. Ahí voy a dejar de grabar.